Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos en otro episodio de la primera temporada de nuestros invitados. Y este es uno de nuestros invitados especiales que tenemos para esta sección de Un Camino con Propósito con Laura Galdo. Y va a ser muy especial porque hasta ahora habíamos grabado y recibido información y tips y ayuda para crecimiento profesional y desarrollo personal de mujeres. Pero esta sección va a ser solo con hombres y comenzamos con Jaiber Pérez, un compañero que tuve de la dicha de conocer el año pasado a través de Sandy Viteri, la creadora de la Academia de Video Podcast. Así que muchas gracias, Jaime, por aceptar mi invitación. Yo sé que el tiempo es oro y que todos estamos súper ocupados y cada cual estamos haciendo nuestras cosas. Así que de verdad que te agradezco de todo corazón tu intervención aquí y tu tiempo que me estás dedicando y a la audiencia también para hablarnos un poquito de tu vida. Así que vamos a comenzar y por qué, en lugar de yo hablar de ti, ¿por qué no nos cuentas tú un poquito de ti? Laura, ¿cómo estás? Un saludo para todos y muchas gracias por estar acá. Como no, a ver, cuéntanos de ti, qué es lo que estás haciendo ahora, o podemos hacer como ingeniería reversa. Comencemos desde ahora hacia atrás, ¿no? O sea, ¿dónde está Jaiber ahora y qué está haciendo? Pero, ¿qué es lo que te trajo a donde estás hoy en día? Bueno, uno a veces siente que hace las cosas y no tiene sentido lo que está haciendo, hasta que después va empezando a ver que las cosas van atándose, se van empezando a armonizar y va entendiendo uno el porqué de cada cosa. El Mm, por qué hicimos el curso de podcast, el por qué aprendí a editar, el por qué aprendí tal cosa. Empiezo uno a notar cosas así. Yo ahora soy conferencista, me dedico a dar conferencias de muchos tipos, pero la primera fue de mercados de capital, bolsa de valores, mercado forex, criptomonedas, todo ese tema, porque me apasionó demasiado desde el 2004, hace ya mm, 17 años trabajando en el tema, y eso me empezó a llevar a soltar la lengua para hablar en medios televisivos. En el 2005 me gané el premio Mejor Trader del mundo. Fui la persona en el mundo que más dinero hizo en una cuenta. Entonces, digamos que en el ámbito financiero me hice famoso en el tema de las corredores de bolsa y me empezaron a llamar de varios programas de televisión. Pero es un tema que se agota. ¿Por qué? sí. Porque es un tema simplemente de dinero y ya. Pero luego comencé a notar que uno tiene que comenzar a trabajar cosas diferentes, porque el dinero es un resultado lógico de tu parte mental. Y definitivamente la mente es la que te hace la jugada, a veces ganaba, a veces perdía, ya no me iba tan bien, y era porque yo mismo me saboteaba el crecimiento y empecé a entender que la parte mental era la que dominaba totalmente mi resultado. Y la parte mental se conecta demasiado con el ser, con la parte espiritual. Mm, Entonces, entendí por ahí en el 2012 que la inteligencia financiera es una hija de la inteligencia emocional, o sea, la parte del manejo de las emociones y de la mente. Y la inteligencia emocional es una hija de la inteligencia espiritual. Por lo tanto, nada es tan espiritual como el dinero. Entonces comencé a trabajar todo ese tema del dinero, la parte espiritual, la parte mental, cómo manejar las emociones. No es no sentir emociones, cómo no tomar decisiones dentro de las emociones. Y empecé a buscar PNL, teoría de guión mental, eh, muchos libros de psicología. Empecé a estudiar demasiado el tema y me volví conferencista de otros temas diferentes al mercado de divisas porque era lo mismo gráficos, las noticias. Sigo haciéndolo, pero ya me voy más por el lado mental y espiritual. Un problema de dinero no se resuelve con dinero, jamás, porque no es un problema de dinero, el dinero es un síntoma de lo mm. que está pasando por tu vida. Entonces, es un tema que me encanta, me apasiona y me encanta hablar de él. Sí, no, tú mencionaste que empecé a soltar la lengua, dijiste, ¿no? Empecé a soltar la lengua. Y una de las cosas que hablamos a la audiencia que le enseñamos es cómo cortar esos pensamientos y creencias que nos limitan. Esto lo dices porque antes no hablabas como ahora te atreves a hacer una presentación, una conferencia y te sentías incómodo quizás al manifestar tus ideas o tenías, eso era como un pensamiento tal vez limitante que tú tenías o a qué te referiste cuando dijiste empecé a soltar la lengua. Ya, hay dos miedos latentes en el ser humano que lo compartimos o lo comparte más o menos el 98% de la humanidad. Uno es el miedo a morir y el segundo miedo que más
con el que más la gente tiene pesadillas, que más miedo da, es hablar en público. Cierto. Castra demasiado hablar en público, desde el colegio, desde la escuela nos castran la hablada en público porque hay bullying, se ríen de cualquier defecto que tú tengas, cualquier cosa de esas. Y así no tengas defecto, tú no sientes la confianza para hacerlo, por lo tanto no lo haces. Y ese es un trauma con la que crece muchísima gente. Hay gente que sufre pánico escénico. De hecho, conozco cantantes famosos que sufren pánico escénico. Entonces, claro, yo obviamente no era la excepción. Yo, para el 2004 yo me moría de susto para exponer en la universidad, para exponer en el colegio cuando estaba en el colegio. Era un miedo normal. Cuando empecé a hacer los seminarios y a hablar del mercado, pues comencé a tener grupos de 4 o 5 personas en mi casa, generalmente familiares o amigos. Entonces, digamos que fui soltando y teniendo confianza sobre lo que iba diciendo. Pero ya cuando empezaron las entrevistas en televisión, Wow. pues ya eso, estamos hablando de otro cuento. Otra vez, ¿no? Uno empieza en canales locales, canales que los ven 5 cuadras a la redonda en una parabólica, estoy hablando del 2005, 2006, y uno no ve sino un productor, un periodista y una cámara o 2 cámaras y ya. Entonces usted finalmente no sabe el impacto que está teniendo. Ya cuando uno le pasa a medios más grandes, en el caso de Colombia, donde estoy como Teleantioquia, que es un canal regional que se ve en todo el país, o en el caso de Caracol Internacional, que se ve en 23 países, sigue siendo el mismo. Es como si estuvieras en tu casa frente a 2 celulares hablando, como lo que estamos haciendo acá. Solo que el impacto es mayor. Entonces uno comienza a ver que hay gente que lo quiere a uno, que lo admira, que le escribe. Como que uno empieza a ver que hay un impacto y que lo que uno dice conecta. Quizás muchos no, obviamente, no todo el mundo le tiene que gustar, pero mucha gente sí. Entonces empecé a ver que había una responsabilidad muy grande en lo que estaba pasando y que ese conocimiento no era mío, era de todos. Simplemente yo soy como una especie de radio por el que baja, una especie de emisora. Y en las conferencias, obviamente eso ya es otro cuento, pues no llegar, sobre todo las conferencias cuando son redes de mercadeo, que los multiniveles, 5.000, 6.000 personas en un estadio y vos vas a hablar una hora de cualquier cosa, de un tema en particular, es algo que estresa en un momento, pero a los 2 minutos o 3 tú ya estás conectado. Hay gente que graba esas conferencias y yo después las veo y yo nunca dije eso, yo cómo iba a haber dicho eso, no sé por qué lo digo, o sea, uno se conecta y se le olvida ya lo demás, la pena ya se vuelve totalmente secundaria. Entonces, claro, uno empieza a soltar la lengua es bota el miedo de tanto hacer. Además, porque ya hay como una cierta confianza con lo que se está diciendo. Es muy importante. Por supuesto, exacto, sí, eso también, porque uno de los miedos viene no solamente porque no te crees capaz de hacer algo, e incluso cuando tienes el conocimiento, sino simplemente es algo interno, ¿no? De adentro, pero ayuda mucho más cuando tú sabes de lo que estás hablando. Y así todo está ese miedo, así todo se presenta ese temor que tiene una raíz de, como tú dijiste, bien sea de la escuela, de bullying, de los niños o de algún familiar o amigo, lo que sea que te dijo en algún momento que ay, se burló de ti o te criticó de una manera negativa, ¿no? Entonces, eso es uno de las cosas que a mí también me pasa. Empiezo a hablar y entonces después, como cuando escribo, por ejemplo, bien, yo dije eso cuando es grabado y cuando es escrito, yo escribí esto, como, o sea, porque tienes razón, para pasar a otro punto, si te desconectas, llega un punto en que ese miedo se va y te desconectas y entonces todo lo que tú conoces viene, sale y le estás sirviendo a la gente, como dices tú otra vez, no es solo mío, es de todos, ¿no? Soy como un canal, tú dices una radio, ¿no? Pero eso es uno de los pensamientos delimitantes. ¿Hay algún otro pensamiento o creencia limitante con la que tú creciste que te limitó por un tiempo en tu vida a seguir adelante o a cumplir un sueño? Muchas, mira, nosotros estamos llenos de creencias, porque finalmente es el software inicial con el que todos crecemos y obviamente esas creencias se instalan en el paquete inicial, en el iOS de la computadora o en el DOS de la computadora. O sea, no estamos hablando de aplicaciones ni nada, estamos hablando del DOS, del software inicial de la computadora y es muy difícil identificarlas porque como corren en automático, uno no sabe que las tiene. La gente dice que es muy fácil cambiar una creencia, es casi imposible porque no sabes que la tienes. Mm, Entonces las creencias simplemente son el resultado de tu vida. Pero yo sí me identifiqué una, precisamente por algo que me estaba pasando, después de hacer mucho dinero en la bolsa, empecé a ver que llegaba a cierto nivel y me saboteaba, me devolvía, lo perdía. Yo me ganaba $100.000 hoy, mañana botaba 100.000. Era una cosa loca, o 110.000, o sea, encima de todo diezmaba para pérdida. con Y pérdida. me di cuenta de algo en una cita con una psicóloga, y era que yo
tenía una trampa con el dinero. Yo sentía inconscientemente, yo creía inconscientemente, cuando les digo sentir y creer es porque quiero que sientan y crean que es lo mismo. Ujú. Sentir y creer es lo mismo. Que cuando yo ganaba dinero en el mercado, había otra persona que lo estaba perdiendo y tenía la firme convicción. De hecho, yo sé que muchos que nos están oyendo van a decir, y es que no es así. No, no es así. Créanme que no es así. Si tú estás ganando dinero en el mercado, no necesariamente hay alguien que esté perdiendo. Posiblemente alguien que está perdiendo en este momento, pero ese alguien puede ser un banco central que está esperando a 15, 16 años. O sea, no le importa lo que está pasando hoy. Él le importa dentro de 15 años. Entonces, finalmente entendí que el dinero era tiempo. No Mm. era que no era lo que yo me gano aquí, le estoy robando a un chino o le estoy robando a un venezolano. No, no, no. El mercado tiene dinero para todos. Entendí eso y una vez que entendí eso, me disparé. Ahí fue donde me gané el premio a mejor trader del mundo y comencé a sentir un montón de cosas diferentes con base en eso. Entonces, una creencia, una vez que tú la cambias y la transmutas, empiezas a sentir cambios impresionantes en la vida. Esa es una. Creencias como que nos han hecho sentir así desde pequeños que en Colombia pasa mucho eso. El niño, para que esté sano, tiene que ser cachetón y colorado. Y O sea, gordita. rojo, la cara roja y que sea muy redondo. Y le venden a uno arepas, harina y pura comida que engorda. Y cuando está muy flaco, le hacen comer huesos con yo no sé qué, que por caldo de ojo. En fin, se inventan un montón de recetas a las abuelas, le Sí. echan manteca a los Y entonces frijoles. platos llenos de carbohidratos, o sea, ahí tienes el plátano, el arroz, la papa, hasta comes arroz con pasta. El ACPM, arroz, carne y plátano maduro. Arroz con exacto, ¿no? Es verdad. Y Entonces, entonces, claro, uno siente que eso es estatus. De hecho, hay gente que cuando ya está muy robusta dice, es que la barriga es estatus y son creencias. Lo que pasa es que las creencias entran como chiste y el cerebro no sabe determinar si es un chiste o no, porque el cerebro, la parte inconsciente de tu cerebro no tiene sentido del humor. Él no analiza, él es literal. Entonces, esa es una de las creencias con las que hay que luchar, sobre todo la gente que tiene sobrepeso. Yo lo sufrí. Estaba en 125 kilos hace unos años y empecé a entender que eso no tiene por qué ser así y que había pasado algo en mí, pero que era mental, porque yo no comía tanto. Y empecé a cambiar el pensamiento, las formas de alimentarme, comiendo inclusive más, se los garantizo que yo como más que antes, y bajé a 87 kilos. Yo, pues, o sea, estoy por debajo del peso normal, imagínense, o sea, es una locura. Las creencias, uno no alcanza a imaginarse los aspectos de la vida que nos llegan a tocar en todo. La relación con el dinero es en la que yo más me he enfrentado, porque una relación de dinero es como una relación de pareja, exactamente igual, sí. porque es una relación finalmente. Entonces, ahí vienen muchas cosas a tener en cuenta. A mí me gusta mucho que hayas mencionado eso de la relación con el dinero y la creencia limitante sobre el dinero específicamente, porque es algo que me toca a mí muy de cerca. Y la gente tiene miedo a hablar de eso porque, como dices tú, si no sabes lo que tienes, no lo vas a saber cómo corregirlo, porque como se dice en inglés, you don't know what you don't know. O sea, no sabes lo que no sabes. Y Claro. entonces, si eso es, la gente cada vez que empezamos a hablar del dinero de alguna manera se comienza, pero siempre pasan a otra cosa y cambian el tema, porque hasta para hablar de la parte positiva da cierto miedo. Y esa es una de las creencias que yo creo que quiero que me le des unos tips aquí a la gente para así brevemente, porque yo sé que tenemos el tiempo contado, pero dámele unos tips, cómo es que tú aprendiste a sobreponerte a este tema financiero, ¿no? De creer de que yo no puedo, no tengo suficiente, pero el dinero crece, no crece de los árboles, pero ¿qué te crees tú? ¿Y por qué te vas a gastar eso? ¿Y por qué algo más caro? Todas esas cosas que tenemos siempre, ¿no? Que vienen quizás de la niñez o que quizás lo escuchamos de nuestros padres sin culpa, ¿no? Sin culpa. Aquí no estamos culpando a nadie, simplemente identificando esto para, como dices tú, pasar al otro nivel, ¿no? So, ¿qué nos aconsejas para ser mejor en cuanto a ese departamento, ¿no? Voy a tratar de no perder el hilo, porque acá de decir una cosa muy buena que es lo de los padres. Mira, a Mm, nosotros nos quieren infinito amor haciendo lo mejor, pero entiendan una cosa. Nuestros padres vienen de sus padres, o sea, de nuestros abuelos, y nuestros abuelos vienen de nuestros bisabuelos, que eran los padres de nuestros abuelos, los abuelos de nuestros padres. Es probable, bueno, y esto lo van a ver en Estados Unidos, es probable que América estaba colonizado por los indígenas, era lleno de indígenas en 1400. Es probable que tus bisabuelos,
sean americanos, sean venezolanos, sean colombianos, es probable. Es probable que tus tatarabuelos, lo más probable es que no, lo más probable es que estos tatarabuelos vienen de Europa, en Estados Unidos, de Inglaterra, de Escocia, de Italia, en Colombia, de Italia, de Portugal, de España sobre todo. España. Es probable. Y créanme una cosa, ellos no se vinieron a colonizar las Indias, el continente de las Indias, porque estaban muy bien económicamente allá. Porque el que está bien económicamente en alguna parte ya se queda. Que era gente que venía de grandes problemas, huyendo del hambre, huyendo de la peste. Por lo tanto, ellos vienen con unas redes neuronales diferentes a nosotros, con unas creencias y unos paradigmas. Esos paradigmas se perpetúan o se eternizan en la vida a través de los refranes. Los refranes son creencias empaquetadas en software, pequeñitos, ¿no? Es spam, micro spam. El dinero crece en los árboles, hay que trabajar duro por él, la plata no es una ilusión, no sé qué. Ahora, todas esas creencias que tú dijiste y que son muy notables, las dice todo el mundo, como te dije, no tienen discusión. Claro, si más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es otra creencia. Otra Entonces, creencia. claro, Sí. entonces, ¿qué pasa? Eso entra al inconsciente de un niño de 4, 5, 6 años, 7 años repitiendo eso. ¿Y qué empieza a hacer ese niño? Empieza a vivir la vida con base en esas limitaciones. ¿Por qué? Porque es que se lo dijo alguien que lo abriga, lo alimenta, lo abraza, es su ser de protección, Lo es su quiero. ser que está encargado. Por lo tanto, entra derecho todo lo que diga. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos que comenzar a validar las creencias porque la mayoría son anacrónicas. ¿Qué quiere decir que eran anacrónicas? Eran verdad, claro, eran verdad. Sí, ellos lo dicen por algo. O sea, que el dinero no es una ilusión, es que antes un peso o un dólar valía demasiado, que hay que trabajar muy duro. Claro, es que trabajaban en el agro, es que trabajaban apenas en la era industrial, le tocó a nuestros abuelos, pero a los bisabuelos y tatarabuelos era el agro. Era durísimo el trabajo, había que trabajar muy duro de sol a sol para ganar dinero. Eso era verdad. Hoy en día, no, por eso son anacrónicos. Porque si ahora el nieto de ese señor, que ya tiene 30, 40 años como nosotros, o 50 años como nosotros, todavía cree eso, entonces cree que el dinero se hace matándose. Y créanme una cosa, entre más trabajes, menos ganas, porque la mayoría de los trabajos de los que estamos hablando son trabajos físicos y el trabajo físico tiende a ser reemplazado por inteligencia artificial muy pronto. De hecho, ya se está pasando. Entonces, el agricultor, el taxista, el camionero, toda esa gente tiende a desaparecer en cuestión de 10 años. No van a ver. Entonces, tenemos que comenzar a entender que es que ahora estamos viendo una era diferente. De hecho, trabajamos es con la mente, trabajamos con el network, trabajamos con nuestra red de contactos, trabajamos con la máquina. O sea, somos como una especie de humanos híbridos, sí, así hemos estado, pero lo que pasa es que nosotros tenemos, a diferencia de los millennials o centennials, nosotros los de los 60, 70, 80, nos tocó toda la transición, todo, o sea, nos tocó todas las penurias de los abuelos, de nuestros padres, y nos tocó pasar los canales de televisor así, y ahora televisores que se pasan con la voz, o sea, nos tocó toda la transición, por lo tanto nosotros somos los más y el cerebro más evolucionado porque nos tocaron todos los cambios. Los niños, los hijos de nosotros no, desde entrada conocían las pantallas táctiles. Nosotros nos vino a tocar eso ahorita. Yo diría, a ese punto yo diría que estamos bendecidos o tenemos, pues, si lo vamos a ver positivamente, y es lo que le llaman el de sandwich generation, o sea, lo que somos la generación de sandwich, que estamos en el medio, porque estamos viviendo en el centro lo que nuestros ancestros pasaron, no pasaron, y la poquita transición que puedan haber hecho, y entonces el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros estamos en el medio. Yo siempre me pregunto, el otro día tenía una entrevista sobre esto, ¿qué vamos a hacer de Sandwich Generation? ¿Vamos para atrás o vamos hacia adelante? No hay forma de ir para atrás, no hay forma, no es posible, porque la inteligencia artificial y como está diseñado el sistema de la raza humana, Ajá. solo va para adelante. No hay forma de, o sea, tiene que ser que sea una tercera guerra mundial y que electrochoques y campos electromagnéticos borren todas nuestras bases de datos, pero volvemos a la edad de piedra. Créame que no volvemos al 60 ni al 50, volvemos a la edad de piedra, porque es que ahora todos dependemos de la máquina. O sea, así de simple. Entonces, esas creencias que nos han vendido, con las que hemos crecido, están haciéndonos el doble juego. ¿Qué tengo que hacer? Ser consciente de que eso está pasando y poco a poco irlas refutando, cambiándolas por las de ahora. Miren, dinero, nunca en la vida había habido tanto dinero circulante
porque es que ahora el dinero no circula físicamente, ahora circula pues simplemente por aplicaciones. Tú nunca ves el dinero. Tú puedes comprar una camioneta de $100,000 en este momento, haces la transacción desde tu computador Ya. al banco y nunca viste $100,000 y ya estás endeudada en $100,000 por si el banco te autorizó un préstamo. Y tú nunca ves el dinero porque ahora son cifras que pasan de ordenador en ordenador. Creo que solamente el 9% del dinero que existe en el planeta está físicamente. El resto es pura deuda que pasa de pantalla a pantalla. Entonces, Disculpa, y ya hay empresas, compañías, negocios que no están aceptando efectivo. Ya de sí, hecho ya. hay, Y ya están aceptando. Ujú. esta pandemia va a hacer que se acelere muchísimo más el cambio a eso. El sistema bancario va a desaparecer como está. Tiene que desaparecer porque viene el blockchain, vienen unos contratos inteligentes. Hay unas formas diferentes de hacer las cosas que se ha entendido cómo es. Si alguien tiene que pagarle algo a alguien, usted no necesita un banco, usted le paga a ese alguien. Y eso le pasa a través del email, del celular, del WhatsApp, del Telegram. No importa cómo, pero ya hay medios diferentes para que haya un contrato inteligente que verifique que eso sí está pasando y ya. Entonces, Ujú. tenemos que comenzar a entender eso. Todas las creencias que nosotros tenemos son anacrónicas, nos hacen trabajar en En automático, otros nos tiempos que ya desconectan. no lo estamos viviendo nosotros, pero que se crearon en los tiempos, como dices tú, de nuestros ancestros. Me gustó eso muchísimo que dijiste, igual que también los refranes, tienes razón. Aquí me está saliendo, no sé, me salió algo ahí, ojalá que no se corte. Tiempo restante de la reunión, 9:53. ¿Tú le pusiste una hora? No, no le puse una hora. ¿Cuántos que dice? ¿Tiempo restante cuánto? 9 minutos y 43. Y no nos conectamos otra vez. No. Ah, tu Zoom es... Mi Zoom es con una persona ilimitado, pero yo no sé ya, ahora ya, por qué me listo. salió eso, no debe de salir. Bueno, no importa, seguimos y si no después arrancamos otra vez o cortamos ahora y comenzamos otra vez. ¿Qué sugieres? No pasa nada, sigamos tranquila que ahí vamos viendo. Bueno, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Entonces, lo que iba a decir, me gustó mucho eso que dijiste de refranes, porque precisamente haciéndole un cuentico a los niños, ¿no? Uno de niño, que si es un refrán, que si es un cuento, es una creencia que le va creando y que se va quedando en la mente del niño. ¿Qué pasa? Cuando ese niño crece, es el adulto que no se atreve a hacer las cosas, que tiene estos miedos. Pero bueno, nada, hay muchísimo que cortar por esa tela, pero quería seguir adelante un poquito sabiendo más de ti. Eh, Quería decir, ¿hay algo en tu vida que te marcó firmemente, que te ha hecho el hombre que eres hoy? Sí, sí, claro. Todos tenemos un punto de inflexión Y, donde la y vida nos cambia. se vale no querer hablar de eso si no quieres y No, no, cambias a otro no. tema, se vale. No, no, para nada. Sí, claro. Hay un punto de inflexión. Cuando yo empecé a ver el tema del manejo de la mente y el tema espiritual y empezar a trabajar el niño interior. Cuando los ejercicios, por ejemplo, yo estudié mucho, me ponían a hacer estudios de ir a buscar yo quién era cuando era pequeño, qué me decían del dinero, qué me decían de la pareja, qué me decían todo eso. Ir donde mis abuelos que estaban vivos en esa época, preguntarles de dónde venimos, todo eso, para mí fue catalizador inmediatamente. O sea, empecé a entender un montón de cosas en la vida y lo que yo quería hacer. O sea, eso para mí fue, vuelvo y les digo, es que uno no sabe uno por qué hace lo que hace, pero uno termina haciendo unas cosas que no se imagina. Yo Ujú. empecé a ver que eso tenía absolutamente toda la lógica del mundo y empecé a ver cómo uno empezaba a cambiar algo adentro e inmediatamente comenzaba a ver cambios afuera. Era inmediato. Entonces, para mí eso fue un cambio trascendental en la vida. Empezar a entender todo eso. Yo no era tan espiritual, o sea, no religioso, espiritual. Yo no meditaba, no tenía como mucha idea de qué era eso, ni me interesaba. Empecé a ver que mi mente funcionaba muchísimo mejor, a muchísimas más revoluciones y muchísimo más calmado cuando yo meditaba. Y entonces comencé el tema de la meditación, el tema de estar en grupos de manejo de la mente, de conectarme con la divinidad, de inspirarme. Y les digo una cosa, eso cambia absolutamente todo y obviamente ya después, como yo soy ingeniero, entonces obviamente mi mente es racional, uno, Ujú. uno quiere que alguien le diga si eso sí es verdad o simplemente es que mi mente me está engañando, pero no, hay estudios como monjes tibetanos, hay estudios sobre lo que hace la meditación en tu mente, hay sensores que se ponen en el cerebro que muestran inmediatamente cómo crece el hipotálamo, cómo resuelve los problemas más rápido, cómo eres más inteligente. Entonces para mí eso fue claro, entender
que yo podía cambiar absolutamente, inclusive mi ADN, porque hay Mm. estudios que demuestran que hasta tu ADN, o sea, puedes sanar inclusive tu generación si lo logras y si comienzas a trabajar en eso. Para mí fue wow, y eso fue hace 10 años, y Sí. eso es lo que estoy haciendo ahora. Me encanta porque me inspira demasiado. Sí, no, precisamente ayer, una de las entrevistas que hice ayer fue un día un poquito largo, pero una de las entrevistas que hice ayer, me hablaba la invitada sobre este tema precisamente, de a través de la meditación, a través de la espiritualidad, que a veces andamos en la vida y ni pensamos en eso hasta que algo nos sacude y decimos, wow, esto tenemos que hacerlo. Y hablamos de, ella decía, podemos curar, precisamente lo que tú dijiste, podemos curar incluso el ADN o todo eso que se ha grabado a través de nuestras generaciones, que por eso hablamos del karma y decimos, ay, es mi karma porque yo hice algo o porque mis abuelos hicieron algo y lo estoy pagando yo ahora. Entonces, que ya que mencionas la meditación, si tienes algo que decir en el tema ese del karma y qué tanta verdad hay en aquello que es el karma mío, ¿qué voy a hacer? Pues mira, el karma es una de una parte religiosa de una de las religiones. El karma viene por el lado de las religiones de la India, más que todo, que hablan de que uno viene con una deuda que pagar acá. Yo creo que uno tiene unos contratos que hace con el alma para encarnar en esta dimensión. Eso es lo que yo creo. Ujú. No soy religioso ni practico ninguna religión, ninguna, pero sí soy como más eclético. Me gusta mucho ver del budismo, del hinduismo, de ciertas religiones, del catolicismo tiene sus cosas, y ir uniendo como una verdad de ahí. Yo siento que uno, por ejemplo, no sé si vieron la película Soul, que está muy de moda, se la recomiendo si no la han visto. So, Eh, Apenas salió hace nada, hace el viernes de la semana antepasada, eh, sobre cómo nosotros, el alma, negocia para llegar aquí a esta encarnación de 3D. Y uno, ¿por qué estando en unas dimensiones tan avanzadas, por qué quiere venir a la 3D? La 3D, la tercera dimensión, donde los sentidos cobran toda la vigencia, precisamente por eso, porque tú vienes acá a experimentar lo que es sentir, y eso es demasiado valioso porque allá no se siente. ¿Sentir qué? Sentir ganas, ver, degustar, oler, sentir las caricias, eso no se siente allá. Uno quiere venir acá a aprender esas cosas, a vivir eso. Todos estamos aquí porque decidimos hacerlo, tenemos unos contratos y tenemos unas misiones. Eso es lo que yo creo. Tenemos unas misiones de vida. Lo que pasa es que la mayoría se pierde en ese sentir, se desconectan de su propósito, se quedan apagando incendios. ¿Por qué? Porque la vida acá, en el planeta como tal, están metidos en un sistema capitalista, donde hay deudas, donde hay familia, hijos que va a sostener, no hay qué cuentos, y la gente se desconecta totalmente allá y se quedan aquí atrapados en un sistema financiero que no entienden. Y se olvidan de que hay un propósito, hasta que llega la resignación. No, es que ya, yo ya me jubilo, que mis hijos se vayan, es lo que yo necesito. Y viene y el propósito se desaparece por completo. Entonces, tenemos que entender que aquí, en este planeta, en esta encarnación, cada minuto tiene que estar lleno de 60 segundos dignos de ser vividos. wow. ¿Cómo se dice? Very powerful. Es muy fuerte esto que acabas de decir y me alegro que lo menciones, porque la gente o tienen miedo a hablar de este tema porque son religiosos o se consideran católicos religiosos o al revés, ¿no? O no quieren hablar y prefieren hablar de demasiado, entonces se van por ahí y terminan hablando cosas que quizás no son muy positivas para nuestro crecimiento. Yo quisiera pararlo ahora, Jaiber, y entonces volver y te mando otro link para hacer más o menos lo que sea la segunda parte para terminar las otras preguntas, si está bien contigo Dale para que no te vea el empate, para que no te vea el empate ahorita que edites. y que sea ¿Te perfecto. parece? Ok, bueno, vamos a cortar y te Dale, mando el link para que te conectes. dale. Gracias.